La vida es siempre una lucha de poder con otras personas. Cuando funciona es cuando el poder está equilibrado. Yo te respeto a ti y me respetas a mí. Pero cuando la cosa se desequilibra, yo le llamo a eso la teoría de las banquetas. Es que si yo te miro si mi banqueta está más alta y te miro desde arriba, la cosa no fluye. Si mi banqueta está más baja y te miro desde abajo, pues tampoco fluye. Tienen que estar las dos al mismo nivel. Y para eso a veces hay que decir cosas que no te gustan. Porque si las cosas se dicen bien, se puede decir todo. Todo. Pero sobre todo, dilo antes que después. Dice, quien te altera te controla. Qué buena esa. Piensa en todas las veces que alguien te ha alterado porque esa persona te ha controlado. Y la templanza siempre va a poder con la agresividad. Cuando tú te pones delante de otra persona y dices, a ver, no me hables así, a mí no me gusta que me hables así, si no eres capaz de controlar eso, hablamos en otro momento, pero no voy a aguantar que me hables así ni una sola vez más. Dice que no somos seres racionales, somos seres emocionales que de vez en cuando piensan. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo y apasionante episodio de la inteligencia adaptativa, ciencia, personas y liderazgo. ¿Ah? Y bueno, ya sabéis que en este podcast nos gusta conocer a las personas detrás de los roles. Os traemos la posibilidad de escuchar a personas con trayectorias muy interesantes, contribuciones relevantes, y nos interesa, además de conocer de esas contribuciones, nos interesa la persona que hay detrás y la historia, en muchos casos, de aprendizajes que hay detrás de esas personas que han ido consiguiendo esos hitos y esos logros, seguro que no sin superar desafíos más o menos relevantes a lo largo del camino, para llegar al punto en el que están en la actualidad, cuando conversamos con ellas. Y hoy tenemos la enorme oportunidad de conversar con alguien que nos va a acompañar en un tema absolutamente transversal a la vida personal y profesional. No hay donde esconderse de este tema porque nos afecta absolutamente a todos y a todas. Y por eso hoy nos va a acompañar, vamos a darle la bienvenida antes y después os cuento un poco y os contextualizo ella quién es y qué hace. Pero vamos a dar la bienvenida a Natalia Gironella. ¿Qué tal? Bienvenida, Natalia. Bien hallado, bien hallado. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por hacerte un hueco en la agenda, por darnos la oportunidad de conversar un ratito contigo en este temazo, en el que no vamos a hablar de oratoria ni de hablar mejor, ¿no? Pero sí que vamos a hablar de algo que tiene que ver efectivamente con tu área de super expertise. Y vamos a hablar desde una pregunta seguramente profunda o suficientemente profunda e interesante, que es ¿por qué hay personas con las que conectamos casi sin esfuerzo, otras con las que parece casi imposible entendernos? Y además la conversación girará en torno a, bueno, ir descubriendo cosas que Natalia ha aprendido sobre el comportamiento humano después de dedicar tantos años a observar, a estudiar, a analizar, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos? Temazo, no os quejaréis, temazo. ¿Cómo nos relacionamos los seres Temazo, humanos? Eso temazo. es que más transversal, No puede imposible, ser. ¿no? Es que no puede ser, no puede ser. Es un súper temazo. De hecho, a veces, muchas veces en las escuelas de liderazgo que dirijo en las organizaciones, ¿no? Y que imparto en las organizaciones, mucho del liderazgo al final deriva en cuestiones que tienen que ver Claro, con la comunicación. sí, Entonces, totalmente. aquí tengo un super libro de Natalia, que dice Anatomía de la comunicación. El secreto está en el temperamento. Ahí está. Y Ahí es para... nada. Ahí es nada. Ahí es nada.
Para contextualizar un poco, os cuento. Mirad, Natalia Gironella García es doctora en Ciencias de la Información por la UCM y máster en Comportamiento No Verbal, ¿ah? Y Detección de la Mentira por la UDIMA. Esto es interesante, no, lo siguiente. Sí. Lo siguiente. Tiene un título de experta en perfilación de la personalidad por la Behavioral Law Research Foundation y de experta en comunicación no verbal de la Universidad de Alcalá. ¿Mm? Desde hace más de 15 años pertenece al claustro del Instituto de Empresa. Es coautora de La escritura rentable, redacción productiva, correos electrónicos eficaces, qué maravilla, qué Y maravilla, qué difícil, y qué difícil. y qué difícil. Y redacción profesional. O sea que, bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Leandro. Feliz de estar aquí y de hablar de este temazo, porque es verdad que es un temazo. Yo cuanto más pasan los años, que ya cada vez soy mayor, cada vez constato más y me doy cuenta de lo importante que es y de la enorme carencia que hay, curiosamente. Lo poco Es que se le tremendo. dedica a esto, que no se estudia en los colegios. Ahora hay algún colegio que empiezan a hablar de este tema, pero la gente sale muy en blanco, a veces hasta de la universidad. Y yo que doy formación en los programas posgrado, en los MBAs, Sí. y que claro, eso que es, ya llevo 22 años dando clase en el Instituto de Empresa, me encuentro a gente que digo, es que verdaderamente no hay por dónde cogerlo. No sabe Claro. cómo decir las cosas, no sabe cómo plantear una presentación, se alarga. Bueno, es todo un temazo, así que feliz, Sí. feliz de estar aquí. Temazo, temazo. La cantidad de adultos al final, ¿no? Profesionales en las Sí, organizaciones, por ejemplo, con las que yo me encuentro y tengo que trabajar la asertividad de manera notable porque hay dificultades, hay gente que traga hasta que revienta, hay gente que lo escupe sin filtro, ¿no? Hay increíble. dificultad para abordar las conversaciones relevantes, difíciles en muchos casos, pero necesarias, y eso al final afecta en lo personal y en lo profesional, porque yo no, eh, Absolutamente. bueno, pues eso, ¿no? Pero la cuestión entonces es, a ver, ¿por qué, así, de entrada, por qué hay personas con las que conectamos casi sin esfuerzo y otras con las que parece imposible entender? Pues mira, parece un misterio, pero es menos misterioso de lo que parece. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. O sea, le importa un bledo si somos felices o no, pero un bledo. O sea, Un bledo, lo único que le absolutamente. interesa es la supervivencia y bajo esa premisa toma muchas decisiones. Entre esas decisiones, bueno, se decanta por personas que le hacen sentir al dueño del cerebro más seguro o más inseguro. Y resulta que hay gente que tiene protocolos no verbales, esto es lo que yo estudié en la tesis. Si Sí, existen protocolos no verbales, pues de credibilidad y de influencia. Hay gente, todos conocemos a gente que suele caer bien a la mayoría de las personas. Que se lo sí, presentas a un amigo nuevo y te dice, oye, qué agradable es tu amigo, qué majete, qué tal, que y si tú analizas a esa persona, le analizas todo su comportamiento no verbal, vas a ver que tiene un comportamiento no verbal que es de conexión, que mantiene el contacto ocular con una persona aunque la acaba de conocer, sí. que no tiene las estructuras musculares no están tensas, que hay soltura en el cuerpo, Qué bueno. que no sube el mentón, esto se llama el sagital superior, hay gente que está hablando y te habla un poquito como desde encima, y todo ese Sí. protocolo no verbal hace que el cerebro, en muy poquito tiempo, en casi una centésima de segundo, diga, Wow. este no nos va a hacer daño. Ujú. Así que vamos a ver qué tiene que contarnos, porque cuando el cerebro dice, este puede que nos haga daño, que eso lo dice la amígdala cerebral, que es una estructura Sí, situada en el cerebro medio, cuando la sí. amígdala está un poquito mosca, ya no me entero de lo que me estás diciendo, ya solamente me enfoco en ti y en que no me gustas mucho, en que Ujú. prefiero estar un poquito alejado, prefiero no dirigirte el contacto ocular. Entonces, muchas veces uno no es consciente de qué está exportando al exterior, de cómo anda, de cómo da la mano, de cómo se sienta, de si mira más a una persona o a otra. Y yo realmente las clases y los cursos que doy, que llevo más de 30 años en Sí. esto, es tomar conciencia de lo que hace tu cuerpo inconscientemente. Ujú.
Y a veces tu cuerpo te aleja de otras personas. Sin duda, sin duda. Qué poco les gusta, bueno, no sé cómo es tu experiencia, pero al principio yo, para trabajar la comunicación muchas veces, invito a los alumnos y a las alumnas a entrar en la dinámica de usar el vídeo y de grabarnos en vídeo en Grabarse. determinadas circunstancias y tal, Qué y al poco, qué principio poco. suele haber una resistencia ¡Oh! ahí importante. Tremenda, tremenda. Pero luego, claro, el impacto que tiene en Es esas tremendo. personas es tremendo verse a sí mismas y tomar conciencia, lo que tú dices, tomar Eso conciencia es. de lo que hace su cuerpo. Es que es el ejercicio más importante. Yo cuento muchas cosas y seguro que tú, y tú también, Leandro, y podemos estar 2 días enteros hablando. Pero el impacto que tiene que tú te veas en un contexto incómodo, con un Sí, señor o una señora que han venido, que han puesto una cámara, que te dicen que hables, el impacto que tiene verte es incomparable a cualquier cosa que podamos contar. sin duda. Y a mí me gusta mucho siempre grabarles. De hecho, me ha pasado en alguna ocasión que me han dicho, no, no, no les puedes grabar y digo, pues mira, prefiero no hacer el curso, porque es que no va a tener el resultado que yo quiero que tenga. Y es que ellos tomen conciencia de qué hacen con el cuerpo cuando están incómodos. Y la gente hace muchas cosas, se mueve y luego ya les cuento por qué se mueven y Claro. les cuento por qué ha hecho eso su cuerpo y por qué hay personas que se tapan y se giran hacia un lado, pero el impacto que tiene el vídeo y qué poco nos gusta, es que nos gusta muy poco vernos Mm. y escucharnos. Y escucharnos. Sin duda, sin duda, Y sin duda, escucharnos. sin duda. Bueno, y al hilo de esto que comentabas, de hecho, no recuerdo ahora mismo el autor o la autora del estudio que mencionaba que, de hecho, el sistema amigdalar, las amígdalas en el cerebro medio que mencionabas antes, hay una de ellas, leía en el estudio hace tiempo ya, que una de ellas está especializada en leer la más mínima señal, en el lenguaje no verbal a No nivel verla. corporal que pueda indicar una posible amenaza, ¿eh? Para la supervivencia, para la Claro. seguridad del individuo, y la otra amígdala, Ujú. que estaba más especializada en sintonizar y evaluar el tono para rastrear si detrás del tono pudiera haber alguna señal que indicara riesgo de amenaza. Entonces, claro, Claro, nuestro cerebro está hiperdiseñado al final para la supervivencia, es como decías, la base efectivamente. sobre la que se construye todo, y desde esa base al final nos relacionamos con los demás en busca de ese contexto de Seguro. seguridad De o de seguridad o inseguridad. de peligro. Claro, seguramente el estudio que mencionas sería de Joseph Ledoux, que es el que más ha estudiado todo el tema de la amígdala y del miedo, ¿no? Mm, Y es verdad que están especializadas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a la amígdala y el cerebro no distinguen la realidad de lo que imagina. Y como la amígdala es un poquito histérica, a mí me gusta llamarla en singular porque si no hay gente que la confunde con las amígdalas, pero en realidad sí, son sí, dos. no, O sea, que sí, tienes sí, tu razón efectivamente. que son dos amígdalas que están. De hecho, la palabra amígdala viene del griego que es almendra, tienen como formita de almendra, están ahí en el cerebro medio. Pero son muy histéricas las dos. O sea, claro, como lo que quiere, el objetivo es sobrevivir, cualquier cosa que pueda intuir que sea un peligro, ya se enfoca en eso. Entonces, a veces en tu tono de voz hay cierto, bueno, resquicio como de agresividad y tú dices, uy, este si se enfada Mm, puede ser muy agresivo. Y la amígdala es eso, es una centinela muy nerviosa, hiperhistérica. mm, Entonces, mucha gente que yo trabajo mucho el miedo escénico, sí, que es sorprendente, pero es una de las fobias sociales más extendidas que hay en el mundo, y me encuentro a gente que tiene mi edad, que yo ya tengo 60 y que sigue teniendo miedo escénico y que son directivos, CEOs de empresas, etcétera, y es porque su amígdala interpreta eso como un posible peligro. Hace millones de años el ser humano si se enfrentaba al grupo y el grupo le rechazaba era la muerte segura. Y hoy en día seguimos interpretando eso como un posible peligro. Entonces, cuando tú te pones delante de otros seres humanos que te están observando,
Al cerebro no le gusta nada. Nada, Y la nada. amígdala empieza a hacer ya sesgo negativo, o sea, empieza a inventarse historias. Fíjate, ya se van a dar cuenta de que en el fondo eres muy inseguro, igual que en el colegio, porque la amígdala se hace unas historias, igual que tal, y aquella novia que te dejó, porque no tienes fuerza, porque tal, y entonces ya ahí ya empiezo ya a construirme una historia que curiosamente el cerebro va a repetir una y otra vez. Y se va a producir un proceso que es la mielinización, y es que mis neuronas, al cerebro le importa lo que repite, no lo que te interesa ni lo que Sí, repite. Con lo lo que cual, repite. la próxima vez que me ponga delante de alguien, otra vez voy a volver a tener esos pensamientos y mi amígdala se va a volver a poner tensa. Y eso es lo que a mí me interesa muchísimo cortar. O sea, es revertir eso para que la mielinización se haga de otra manera, o sea, para que empieces, no te digo a disfrutar de estar hablando en público, pero sí por lo menos tener cierta soltura y decir, oye, pues es un trámite más como si me voy, pues como es la reunión que he tenido esta mañana a las 9 de la mañana. Sí, incomodidad puede ser, pero el problema es cuando al final eso te genera limitación, bloqueo o estados Ansiosos, ansiosos, ¿no? Que te impiden hacer lo que necesitas hacer, lo que ¿no? necesitas hacer. Lo que necesitas hacer. Y de hecho estaba, ahora que mencionabas esto, me estaba acordando hace un tiempo una manager con la que había estado trabajando, ¿no? Para mejorar sus habilidades, entre otras cosas, de presentación Sí, en público y demás, porque le superaba. Le superaba, ya. no le gustaba nada, ¿no? Y demás. Y rastreando un poco por dónde podía venir el motivo de su hiperactivación amigdalar en cualquier contexto donde ella sintiera que tenía que hacer una presentación con personas observándola y tal, Exacto. pues ella se fue a la presentación. Ella tenía 40 años en ese momento. Y se fue a la presentación a los 22, me parece que era así, de su tesis en la universidad y tal, donde hubo una de las personas del jurado, ¿no? Que tenían que evaluarla y demás, que se lo hizo pasar fatal, o ella se sintió fatal ante esa situación, Mm. muy desbordada, muy amenazada, muy criticada, Y muy... desde entonces, y Desde desde entonces, entonces, ¡zas! Y automáticamente quedó asociada toda la información de contexto que bestial. representa hablar en público, quedó asociado a ese estado emocional de alto nivel de amenaza e inseguridad, y su cerebro primitivo, pues Repite evi- ese patrón. evitación, dice aquí Es dolor, que dolor, muerte, muerte, evitar, pues no quiero exacto. estar. Esto que me cuentas es súper habitual, Leandro. O sea, de hecho, mira, mañana tengo yo una sesión con una chica que le pasó, pero con 15 años en el colegio. Entonces Ujú. le hicieron leer en alto y parece ser que había un chico ahí que además le gustaba y que le empezó a decir, ay, no sé qué, pues vaya, no sé qué, zopas, tal, porque hablamos. Y oye, desde entonces es auténtico terror escénico. Entonces, Sí, claro, para el cerebro y la amígdala tiene memoria sí, y además tiene una memoria bestial. Entonces, claro, si yo de chiquitita me he caído en una piscina y casi me ahogo, cada vez que me acerque a una piscina, mi amígdala va a decir, cuidado, 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 ujú, y va a mandar flujo sanguíneo a los pies para que salga corriendo. Por eso muchísima gente que habla en público no para de sí, mover los pies, mm, porque el miedo, cuando el ser humano siente miedo, el flujo sanguíneo va a los pies y a las piernas para salir corriendo. qué bueno, esta es muy buena, ¿eh? Esta es Es muy muy buena. buena. Entonces, yo muchas veces digo, quieto, quieto, si quieres muévete y desplázate, pero hay gente que todo el rato se está como meneando y haciendo como un vaivén. Y es muy curioso. Fíjate que cuando sentimos ira, el Sí, flujo sanguíneo va a las manos a las manos. para pelear. Entonces hay Mm, mucha gente que está en una reunión, igual y está haciendo esto, porque ahí hay como una especie de tensión, porque está callando cosas que no puede callar, porque este le ha hecho la cama y entonces las manos muchas veces están haciendo cosas con las manos porque el flujo sanguíneo está yendo a las manos. Claro, uno no es consciente de esto, eso lo hace el sistema nervioso autónomo, pero es totalmente. muy importante empezar a ser consciente A de que tu darte cuenta. cuerpo, Porque el claro, toma cuerpo al final, decisiones. ser consciente en el momento que te empiezas a dar cuenta, ¿no? A ser consciente de estas respuestas corporales, puedes
indagar a ver qué es lo que te está pasando y qué es lo que estás Claro, necesitando para poder exacto. expresar esa necesidad o ¿Dónde gestionar esa está, dónde necesidad. está tu miedo? ¿Dónde está tu miedo? Porque el miedo casi siempre es muy, es una exageración, es una respuesta exagerada. Yo siempre les digo, ¿dónde está vuestro miedo? Rasca, primero físicamente. Lo tienes en el estómago, lo tienes en la garganta, es en el pecho, Sí. localiza el miedo. Y ahora vamos a ver por qué está ahí ese miedo. ¿A qué tienes miedo? Porque casi siempre es una creencia que se ha hecho muy grande. Que Mm, de aquella vez que es que ese chico me dijo, ¿qué tal? ¿Dónde está ese chico ahora? Tienes 32 años y sigues pensando en ese chico de 15 años. mm. O sea, el lóbulo prefrontal, o sea, la corteza prefrontal, el córtex, es que no le da explicación a eso, pero es que las emociones tiran de la razón. Sin duda. De hecho, a mayor intensidad emocional en la experiencia, y cuanto mayor sea la emoción vinculada a la sensación de amenaza, cuanto mayor sea la emoción desagradable, más riego, glucosa y oxígeno se acumula en las áreas primitivas del cerebro y menos Claro, riego, glucosa y oxígeno llega a las áreas prefrontales que exactamente. nos permiten razonar, analizar, No se regular la razona, emoción, ¿no? claro. Autocontrolarnos, De etc. ¿no? hecho, se produce una cosa que se llama secuestro amigdalar, o sea, cuando la amígdala está invadida de una emoción, es que corta la señal al córtex, por eso no llega, efectivamente no llega ni riego sanguíneo, ni oxígeno, ni... O sea, es que literalmente estás fuera de servicio. Por eso hay mucha gente, y seguro que te ha pasado a ti, y a mí también me ha pasado, que tienes una discusión y luego dices, madre mía, lo que le dije, lo que salió por mi boca, Sí, porque sí, es que porque sale por tu boca cosas que si lo piensas dices, pero si yo no pienso eso, sí, eso si yo es. no pienso, y le dices, si no te lo voy a perdonar nunca, y esas cosas que hacemos, pero realmente De, es que no funciona. de hecho, una señal de eh, alta activación amigdalar suele ser la generalización en la comunicación. Todo, nada, Todo nunca, nunca, siempre, nunca, ¿no? siempre. Ahí ya la capacidad racional que particulariza Absolutamente. está diluida y ya estamos en el impulso Claro, y todo irracional. es tremendo, todo es tremendo, porque si yo te digo es que siempre me tratas igual, y dices, pues siempre, de verdad, Siempre, siempre, siempre. siempre, siempre, el 100% de las veces, o te lo he dicho hoy y te lo dije el otro día, es esa, esa invasión un poco como de emocionalidad que no te permite pensar con claridad. Y es que al final la corteza prefrontal es la que te hace tomar decisiones equilibradas. Correcto. Lo que pasa es que yo no sé, seguro que conoces a Antonio Damasio, que es un neurocirujano, que es uno de los que más ha investigado el tema de las emociones, y a mí me gusta mucho una frase que no somos seres racionales, somos seres emocionales que de vez en cuando piensan. Pero Ujú. realmente lo importante aquí es cómo gestionas tú tus emociones. Y yo me encuentro a gente, Leandro, y seguro que tú que estás en organizaciones, eh, brillante, que es capaz de hacerte a mano alzada un plano y te calcula perfectamente, que resuelven problemas sofisticados, pero que son auténticos analfabetos y analfabetas emocionales. Y no funciona, no funciona. Si no eres capaz de conocerte, de plantearte cosas sobre ti mismo, de regular y controlar tus emociones, de motivarte, de empatizar, de saber decir las cosas, es que no funciona. No, no. Y me pasa mucho, claro, mis clases son de comunicación en el Instituto de Empresa. Y gente que a veces es el número uno de la promoción, resulta que en mi clase saca muy mala nota. Y les frustra muchísimo. No es lo habitual, pero me ha pasado en varias ocasiones y tengo una en concreto que vino el chico y me dijo, es la primera vez en mi vida que yo saco una nota mala y es que no duermo, es que no vivo, es que no puedo. Y digo, bueno, pues vamos a hacerlo juntos, vamos a revertir eso, vamos a trabajar en este asunto, pero tienes que empezar a ser consciente de que no se trata de salir aquí y contar todo lo que sabes, porque entonces eres muy aburrido. Muy, mucho. Entonces, para que yo me entusiasme con los temas que tú cuentas, me da igual si es geotermia, tienes que conseguir interesarme. Y para interesarme tienes que modular la voz, que mirarme, que ponerme imágenes, no solamente gráficos y texto,
que no enrollarte, haces frases muy largas. Era una persona que estaba siempre en el qué, y bueno, le tengo un cariño bestial, sigo en contacto con él, fui a su boda y es una persona que ha mejorado mucho, mucho en comunicación, pero es que se empeñó en mejorar. O sea, dijo, es que tengo que ser bueno en esto, porque se frustró muchísimo. Y esa frustración era una de las cosas que tenía que trabajar. Y esa frustración, el para qué de esa frustración fue combustible para que Exactamente. pudiera canalizarla y convertir esa energía En en, algo positivo. efectivamente, que no sé si coincidirás conmigo o no, pero yo me encuentro en muchos casos con profesionales, hablando de esto de la alfabetización emocional, que no se han planteado en su vida en ningún Nada. momento que las emociones tienen un para qué, que cada emoción tiene una función Total. adaptativa y que lo primero de entrada es entender, primero darme cuenta de qué estoy sintiendo y luego preguntarme así, oye, ¿y para qué ¿Para estoy qué? sintiendo ¿Para esto? qué estoy sintiendo eso? Yo le decía, ¿por qué? Plantéate, ¿por qué te frustra tanto? Porque yo siempre, porque yo no sé qué, ¿por qué necesitas ser el que saques más nota? Porque, o sea, hicimos un trabajo, yo sabía que ahí había materia prima, ¿eh? Pero realmente era una persona que se había, porque esto tiene mucho que ver con la genética, con el temperamento, pero también con la educación que ha recibido. Y era una persona que en su entorno familiar las cosas no se hablaban. Y por supuesto, vamos, las emociones eran una cosa absurda y bastante ñoña. Y la gente interpreta, tú dices la palabra emoción y las interpretaciones son, vamos, muy variadas y a veces muy poco acertadas. Tú Sí, dices, mira, es una persona que es pues muy emocional y tal, y enseguida piensas, es un blando. sí, sí. Es un blando, es un ñoño, es un tal. No, no, te estoy hablando de que es una persona que maneja bien sus emociones. Por lo tanto, no es un blando. Es que regula eso, es capaz de identificarlo y es capaz de gestionarlo. O sea, no tiene nada que ver. Pero hay un desconocimiento enorme. A mí me impresiona que a estas alturas de la vida, por ejemplo, trabajo mucho con médicos, mucho, que en toda la Fácil. carrera de medicina en España no haya una sola asignatura que hable de emociones. Alucino yo con eso. Es Sí, alucinante, es es alucinante. alucinante. Porque es que luego te encuentras a una persona que te va a decir que te vas a morir y lo hace con una forma tan nefasta, tan dura, tan poco empática, que es que añade sufrimiento al dolor. Al dolor. Y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Y si Mm. tú no me miras a los ojos, si tú me dices, mira, notas, si tú empiezas a hablarme en un lenguaje, o sea, es impresionante. Y oye, la carrera de medicina requiere muchísimo estudio, muchísimo análisis. Pues las emociones están aparcadas, a un Total. ladito. Sí, sí. Esto es tremendo, ¿eh? De hecho, hace poco cenando con unos amigos que su hijo acaba de terminar medicina Medicina. y hablábamos de, oye, en la carrera, ¿cuántas asignaturas has tenido de habilidades interpersonales, Sociales. de inteligencia emocional? ¿No? Ninguna, Ninguna. ninguna, digo, ¿Pero pero que esto es qué una de las es? cosas sorprendentes de la sociedad. O sea, con la cantidad, a estas alturas, de evidencia científica que De hay acerca evidencia científica. del impacto, la diferencia, ¿no? Incluso en los resultados a nivel médicos de los pacientes. Médicos. Exacto. Digo, yo no lo puedo entender que tarde tanto tiempo en llevarse Yo al tampoco. currículum de la Yo universidad tampoco. esto, yo no lo entiendo. O sea, Claro, yo me encuentro, como doy formación a médicos, que es que, oye, que son jefes de servicio, hace poco he estado en Cádiz y uno me había visto en una charla y me dijo, es que quiero que vengas a contar esto a mis médicos porque no saben, es que no saben que la predicción de éxito en una persona corresponde solo un 20% al cociente intelectual. bueno, El 80% restante de la predicción de éxito tiene que ver con la inteligencia emocional y, por supuesto, con la suerte, con las cosas que nos pasen, pero incluso cuando vienen mal dadas, cuando la vida nos golpea, cuando me pasan cosas graves, hay gente que gestiona muy bien eso que siente y gente que se hunde. sí, sí. Y esto lo tienen que saber, porque es que a mí yo trabajo mucho el tema de la mirada cuando dan diagnósticos a pacientes. A veces, si es una persona mayor, miran a la hija que les acompaña y no miran al enfermo. En fin, y eso tiene
mucha repercusión en el enfermo. Y muchos a mí me dicen, es que yo no soy capaz de mirar al paciente a veces, porque me afecta mucho. Es que tienen que aprender a que no les afecte, a regular eso. Pero no, mejor me disocio. Y sostener, hay estudios también que muestran en el ámbito de la medicina, por ejemplo, y de los médicos, específicamente cómo sostener esa coraza, esa barrera emocional para evitar Que te afecte. resonar con el dolor o la incomodidad, ¿no? de mis pacientes, en lugar de regularlo eso con compasión. Las barreras y las defensas que tienen que construir consumen tanta energía que al final esos profesionales están cada vez más cerca, sosteniendo esas barreras, de sufrir burnout y acabar quemando. Exacto, es el fenómeno burnout tiene que ver con esto. Sí, sí. Porque claro, o yo aprendo a gestionar esta parte de mí, que es importantísima, porque yo puedo no pensar, Leandro, lo que no puedo es no sentir todo el rato. Yo no sé en qué emoción estás tú, pero que tienes una emoción lo tengo clarísimo. Todo el rato estamos sintiendo. Entonces, es que esto hay que aprender a gestionarlo. Esto lo tienes que saber desde pequeñito. Tienes que aprender que lo que estás sintiendo es rabia, que lo que estás... el otro día me contaban que en un colegio les ponen como unas caritas, ¿esto qué es? Ya estoy enfadado. Y cuando estoy enfadado, ¿qué hago? Pues aprieto los puños y aprieto... Es que eso es reconocer en mí una emoción. Y claro, cuando tenga 20 años, soy una persona que estoy a otro nivel de otra persona que no se ha planteado nunca que siente rabia. Cuando su madre besa al hermano. Y es que esto es, para mí es la base de la vida, pero todavía hay que luchar mucho sobre esto. Yo doy clase en el MBA Internacional, en los Executive, y tengo muchas menos sesiones que un profesor de finanzas. Y voy a seguir teniendo menos sesiones que ese profesor, porque es mucho más importante que aprendan finanzas, que hagan un balance, que aprendan... Es muy importante, pero igual haces el balance y luego eres un desastre y tienes al equipo desmotivado y no cumples plazos y cuando hay una dificultad te vienes abajo. Y en muchos casos, si no desarrollas las destrezas emocionales suficientes, no solo tendrás problemas en tu trabajo, los tendrás también en tu casa y en tu vida, familiar y Totalmente, personal, porque son totalmente, destrezas transversales. Son destrezas transversales. Entonces, totalmente. al Es muy final, raro, es muy raro que tú tengas dificultades sociales en el trabajo y no las tengas en tu vida personal. ¿no? Y es muy raro que una persona que tenga la habilidad de entrar en un sitio que no conoce a nadie y hablar y hacerse afable y enseguida acabar con la tarjeta de uno, eso no lo traslade luego a su vida personal. Es que es muy transversal. A mí hay gente, porque a veces les hago patrones de conducta en algún curso, me dicen, no, Sí. pero yo soy muy diferente en casa que aquí. Digo, muy diferente no. Si tú eres introvertido en casa y en el trabajo. Luego, por supuesto, tú te regulas. Hay una personalidad que es adaptada y hay una personalidad que es natural. Claro. Pero yo soy extrovertida y yo soy extrovertida en el trabajo y en mi casa y en mi Ujú. vida social. Quizá en el trabajo soy más comedida y no parezco tan extrovertida, pero no va a salir un patrón introvertido de mí. Y soy rápida de velocidad de reacción emocional, que es otro parámetro muy importante, y el que es rápido en su casa y en el trabajo. Mm. Quizá module un poquito eso, pero eso afecta a todas las patas de tu vida, afecta a tu familia, a tu relación de pareja, a Mm. muchísimas cosas, Sin duda, a sin duda. muchísimas. Y hay una preguntilla que solemos hacer así a todos nuestros invitados e invitadas, que tiene que ver con un mantra que a mí me acompaña en la vida y me acompaña porque me resulta de gran utilidad, ¿no? Y ese Sí. mantra, mis hijas las tengo fritas, ¿eh? Cada vez que les digo, les digo, Pues seguro que todo les es, viene genial. le digo, todo es difícil y dicen, qué pesado mi padre. Todo sí, que no estamos en un curso, en una conferencia, papá. Sí, que estamos en A mí casa. también me dicen eso. Mamá, no me des un curso. Le digo, todo es difícil, el mantra es, todo es difícil antes de ser fácil. ¿Vale? Todo es difícil Qué antes bueno. de ser Me fácil. parece un mantra pues, bestial. Entonces, normalmente me gusta preguntar, oye, por ejemplo, en esto que hablamos de la comunicación, ¿no? Eh,
¿Qué es eso que hoy pues haces con naturalidad, pero que a lo mejor hace 30 años, ¿no? Pues te intimidaba o te costaba un Claro, montón? ¿Qué claro. es eso en tu caso que hoy haces con naturalidad en el ámbito de la comunicación, pero que hace 30 años no te salía Pues tan bien? mira, vamos, pongo aquí encima mi corazón. Yo, Natalia, que doy clases de cómo hablar en público, de miedo escénico, de asertividad, de todas estas cosas, yo he Sí, pasado un miedo escénico tremendo, sí, tremendo, tremendo. Cuando era jovencita, hasta el punto de decir, no, yo no voy a poder hacer esto. Yo, o sea, me dicen que lo haga, pero yo no voy a poder. Entonces, eh, luego estudiando mucho, viendo mucho esto y por supuesto haciéndolo 1000 veces, donde cuando tu amiga la ve, que después de 1000 veces, pues no hay que no hay peligro, muerte nadie te ahí. va a matar, Mm, pues la cosa empieza a fluir. Y entonces tengo mucha obsesión por ayudar a gente a que esto lo aprendan antes de lo que lo aprendí yo, que yo empecé a dominar esto, pues ya te diría que casi con 40 años. Qué bueno, qué bueno. Hasta los 40 todavía había momentos en los que pues tenía que dar una conferencia y el sitio me ponía nerviosa o veía uno muy serio y tal, y eso me condicionaba muchísimo. Entonces, eh, es verdad que todo es difícil hasta que empieza a ser fácil. La cosa es lanzarte. El otro día yo hablaba con mi hijo y le decía, es que hay cosas, no esperes a tenerlo todo atado para ponerte a hacer cosas. A veces hay que lanzarse a hacer cosas. Y lanzarse y pensar, igual me equivoco, Sí, igual la fastidio, igual no lo hago bien, pero hay personalidades que en general se llaman los concienzudos que hasta que no tienen todo atado y no lo tienen todo muy seguro, no se lanzan. no te lanzan. Y entonces al final, pues pierdes oportunidades en la vida. Es que a Sin veces hay duda, que lanzarse sin tenerlo todo atado. sin duda, sin duda. Y luego te das cuenta cuando lo haces y dices, pues no era tan complicado. Pero hasta que no te tiras a la piscina no lo vas a saber. Mm. Sí, sí, tal cual, sin Yo soy duda. muy de tirarme a la piscina, ¿eh? Es verdad que mi personalidad es más de tirarme a la piscina y lo que he tenido que trabajar siempre es decir, espera, 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 cuenta hasta 10. Entonces, pero eso forma parte otra vez de tu competencia emocional. Es que la base de todo es el autoconocimiento, es plantearte cosas. A mí me impresiona cómo hay gente que jamás se plantea cosas sobre sí mismo o sobre sí misma. Jamás. Eh, Hay un problema, tienen un conflicto y siempre es el otro. El otro. El otro, ¿no? Es el locus de control externo, es el otro. No, es que es muy flojo, es que es muy tal, es que, pero ¿y tú? ¿Y tú cómo te ves? No, no, yo le he dicho lo que le tenía que decir y digo, oye, un poco de plantearte, es que si no te planteas cosas sobre ti mismo, sobre tus emociones, para empezar es dificilísimo que seas empático, porque si no te planteas cosas sobre tus propias emociones, ¿cómo te vas a poner en la emoción del otro? Con lo cual Mm. ya te faltan dos patas importantísimas de predicción de éxito, autoconocimiento y empatía. Y empatía. Y Y, esto para mí es una obsesión. y al final, bueno, hay personas que dedicamos una vida a estudiar cosas, ¿no? Que luego derivan en nuestra profesión o en una parte de nuestra profesión, Sí, pero a veces porque en el fondo eh, intentamos entender cosas de nosotros mismos o resolver o mejorar cosas de nosotros mismos. El tema de la comunicación, ¿por qué se convierte en algo tan fundamental en tu vida? bueno, es que el cerebro está preparado para conectar. Y claro, hay muchísimos estudios ya que avalan. O sea, niños, por ejemplo, que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial en un orfanato, que tenían un cuidador por cada 20, sufrían una cosa que se llamaba hospitalismo. O sea, es que si yo no tengo a mi madre que está pendiente de mí, que me mira, que me habla, que me tal, tengo hasta mi sistema inmunológico más débil. Más Entonces, débil. la conexión es fundamental en la vida, fundamental. Y yo muchas veces digo en clase, si tenéis una bronca gorda con un hermano, con una persona a la que queréis de corazón, profundamente, y estáis 3 semanas sin hablaros, vuestro sistema inmunológico está más débil. O sea, el cerebro necesita conectar. Y si no estableces con facilidad esa conexión, el sufrimiento es tremendo.
Es tremendo. Entonces, hay gente que no tiene facilidad para conectar y sufren mucho. Ujú. Entonces, es natural. Fíjate, por ejemplo, un tema que es súper bonito. Nosotros, nuestros ojos tenemos esclera o esclerótica, la parte blanca. Hace Blanca. millones de años no teníamos esclera. La esclera Ujú. era negra, porque eso nos defendía de los depredadores. Ah, qué Que interesante. yo tenga la esclera blanca te permite a ti ver dónde miro, hacia dónde miro. Ujú. Entonces, fíjate, el ser humano evolutivamente sacrificó la seguridad por la sociabilidad. O sea, comprendió que el ser humano en grupo necesitaba comunicarse mejor y para comunicarse mejor era muy importante ver hacia dónde mirabas. Pero eso te hacía más vulnerable para los depredadores. Pero preferimos elegir la sociabilidad, la conexión, porque eso te hace sobrevivir más. Y conoces el concepto del Sanpaku Tampaco, sí. sí, sí. Y esto que podemos contarle a la audiencia de esto del Sanpaku. Del Sampaku. Bueno, el Sampaku es una palabra nipona que significa tres blancos. O sea, es que, ¿ves? Ahora mismo yo hablo, ¿ves? Que se me pone un poco cara de psicopatona. Muestro el blanco encima de los ojos. Y hay muchos estudios sobre el Sampaku. Realmente lo que está muy asociado a trastornos de personalidad, o sea, a veces a psicopatologías. Por ejemplo, muchos asesinos en serie tienen Sampaku superior. Charles Manson tenía Sampaku, José Bretón, ¿te acuerdas de este caso de José Bretón que mató a sus hijos? Tiene Sampaku superior. Lo que Sí. dicen es que hay mucha actividad cerebral, hay mucha tensión, entonces realmente es biológico, o sea, el nervio óptico empuja un poquito y Empuja. entonces se produce esa mirada. Eso no significa que si tengo un amigo o un compañero de trabajo que tiene un poquito de Sampaku sea un psicópata, pero todos nosotros, por ejemplo, si tú ahora me contaras algo, yo te diría, ¿en serio? ¿Ves cómo? O sea, es la gestualidad hace que a veces muestre la esclera. Pero Ujú. cuando en estatua, es decir, cuando habitualmente yo tengo Sampaku superior, está diciendo algo de mi personalidad. No el 100% de las veces, no todo el mundo, pero realmente está diciendo algo. Es que lo normal es que yo muestre la esclera a un lado y a otro, no por encima ni por debajo. Porque el Sanpaku inferior también está Sí, relacionado con algunas circunstancias. sí, está relacionado a veces con procesos que son, es gente más distraída, pone menos el foco. Por ejemplo, muchas personas con Sampaku inferior han tenido accidentes mortales, pues JFK, o sea, Kennedy tuvo, o sea, hay gente que tiene y está asociado a veces eh, con adicciones, o sea, los ojos te dan mucha información de la Mucha persona, información. mucha información. Y Ah, claro, pues esto es muy interesante, es verdad que yo me encuentro por ahí también mucha gente mucha gente, bueno, gente, ¿no? Con bastante resistencia a esto, sí. pero hay una sabiduría ahí Bueno, tremenda. es que hay estudios que son infalibles, o sea, te quiero decir, son súper apabullantes, ¿no? Es verdad que siempre es estadística, es verdad que no todo el mundo hace lo mismo siempre en cualquier circunstancia, pero la comunicación no verbal ha avanzado muchísimo en los 50 últimos años gracias a las técnicas diagnósticas, gracias a que yo puedo hacer por resonancia magnética funcional, por una tomografía, o sea, puedo ver muchas cosas que tu cerebro, que se están mostrando en el exterior, pero que tienen una repercusión a nivel cerebral. Y esto, o sea, es indiscutible, Indiscutible, sí, sí. indiscutible. Generalmente te dicen eso por ignorancia. Y Y luego por, porque lo confunden mucho con que parece que es muy esotérico. Esto no es nada esotérico. Esto tiene detrás muchísimos estudios de neurociencia y muy contrastados. O sea, no hay esoterismo. y el escepticismo al final es una manera de autoprotección, Claro. Es miedo. eh, es miedo y responde a una de las dos grandes necesidades, ¿no? De los seres humanos y de nuestros cerebritos que al final buscan certezas para sentirse seguros, que es la necesidad de control. De En el momento control. en que yo dejo entrar algo que, digamos que desdibuja mi sensación de control De acerca control. de esto funciona así, esto funciona así, esto funciona así, dejo entrar algo que no entiendo, que no domino, que no Claro, pues no me conozco, gusta.
me puede generar una cierta desventaja incluso en la relación con nosotros o ponerme en una situación de vulnerabilidad, lo que tiendo a hacer inconscientemente es rechazar Claro, eso claro, y mostrar escepticismo, que en su justa medida está muy bien tener esa barrera de protección para ser menos claro. manipulables, por supuesto que sí, proteger la vida, está fenomenal, pero que el escepticismo sin más, que no se equilibra con la curiosidad y la búsqueda de evidencias al final, es una barrera de Es una protección. defensa, es una defensa. O sea, solo tienes que pensar en tu propia evolución, ya no en la evolución del ser humano, que durante millones de años no tenía lenguaje, no tenía neocórtex y lenguaje. Es que tu propia evolución, tú cuando naciste, yo ahora tengo 2 nietos, 2 mellizos, que mi hijo ha tenido nietos y tienen un Guau, año. qué Y es bueno. bestial verlo desde mi edad ya, desde la edad de una abuela, Sí. esa evolución. Es que todo lo que hacen es comunicación no verbal. Ujú. Es que no pueden hablar, con lo cual, cómo se mueve, cómo tal, cómo gesticulan, cómo todo eso. Así que durante mucho tiempo de nuestra vida, que el cerebro se estaba desarrollando a una velocidad tremenda, nos hemos comunicado con comunicación no verbal y gracias a eso somos ahora adultos. Ujú. Entonces, rechazar eso es absurdo. Ujú. Totalmente, totalmente. Y al final, oye, tú que pasas un montón de horas observando personas, claro, acumulas miles de horas de vuelo, miles Sí, de horas de vuelo. muchas. Claro, eso te permite ver, ¿no? Tienes un mapa para interpretar la realidad, claro, muy preciso, muy trabajado, ¿no? Y quería preguntarte algo sobre esto porque dentro de la inteligencia adaptativa, que es Ujú, al final la capacidad que tenemos para gestionar los cambios de manera que se conviertan en trampolines que nos ayuden a crecer y no en trampas que nos destruyan, ¿no? Y mm, nos deterioren. La inteligencia adaptativa se sostiene sobre 6 grandes pilares actitudinales y lo que nos dice la ciencia acerca de por qué es importante cuidar y desarrollar ese pilar y cuál ujú, es la consecuencia de no cuidarlo y no gestionarlo de la manera más adecuada posible. Entonces, los 6 pilares de la inteligencia adaptativa son la actitud de autocuidado, que ujú. implica el cuidado de la energía, la actividad física, la alimentación, el descanso y todos estos factores que nos ayudan a disponer de energía suficiente para Efectivamente. afrontar los cambios con mayor eficacia y que nos permiten también que las funciones ejecutivas eh, 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 superiores al Ujú. final puedan ejercer su Desarrollarse. función Claro, porque tenemos recursos suficientes y al final los lóbulos prefrontales efectivamente. consumen mucha energía de la energía disponible en el organismo, ¿no? Con baja energía, pues nuestras funciones ejecutivas, la capacidad para razonar, pensar, imaginar, Obviamente. autocontrolarnos, automotivarnos, empatizar, etc., pues esto queda mermado. Entonces, para no enrollarme, la actitud de autocuidado, la actitud de aprendizaje, la actitud de desafío, la actitud de colaboración, la Ujú, actitud de resiliencia y por último la actitud de innovación. Esos 6 pilares dan ujú, forma al modelo de la inteligencia adaptativa. ¿Vale? ujú. Entonces a mí me gusta también a los invitados y a las invitadas pues, hacerles alguna pregunta también para curiosear sobre cómo viven estas actitudes. Y por Ujú. ejemplo, en relación a la actitud de autocuidado, a mí escuchándote y escuchando a las personas que, como en tu caso se nota, que les apasiona o que nos apasiona lo que hacemos, nos Sí, apasiona, tenemos sí, ese privilegio, esa suerte. Pero también muchas tenemos un riesgo. Y es que, claro, cuando algo te apasiona, a veces se desdibujan las fronteras y los límites y la balanza empiezas a dedicar más tiempo a lo mejor del que sería adecuado para mantener un cierto equilibrio en tu vida. Entonces, jo, ¿cómo evitas que te invada al final esto de ver, interpretar, entender, ¿no? Y demás a las personas con tantas horas de vuelo? ¿Cómo evitas que eso invada tu vida? ¿Cómo pones algún límite ahí para... pues a mí me has dado en la línea de flotación, Leandro, porque durante una época de mi vida he estado muy, como si dijéramos, como era muy yonki de esto. Entonces era muy difícil disociarme, me obsesionaba mucho, coincidió mucho con la tesis doctoral, entonces
o sea, abandonaba otras partes del autocuidado, me aflojó muchísimo. Entonces, a mí me pasa una cosa que me va bastante bien. Eh, Sí, si a mí me entras bien, por ejemplo, yo te conozco a ti, a mí me entraste fenomenal cuando te conocí. Yo no me planteo ya nada. Yo lo que dejo es que la cosa fluya ujú, y, y ya no me planteo nada sobre ti. ujú, El problema lo tengo cuando hay algo que no me cuadra. ya, Entonces, cuando hay algo que no me cuadra, pues porque la persona, por ejemplo, está hablando, estamos mi marido y yo, y la persona solo le dirige el contacto ocular a mi marido. mm, Entonces ya empiezo a hacer una disección de todo, cómo tiene los pies, si están orientados hacia mi marido, cómo tiene el cuerpo, qué está haciendo, cuántas veces me mira a mí, cómo me mira, qué lenguaje está utilizando, cómo me integra, cómo no. Entonces ya ahí, y bueno, pues lo que he aprendido es que eso lo tengo que hacer, me doy un tiempo, como si tuviera un trastorno obsesivo compulsivo, que tienen aquí una gomita para cuando les da el toque, darse, pues digo, yo 5 minutos voy a hacer esto, porque es que si no me tiro toda la cena y en vez de disfrutar de la cena, estoy todo el rato diciendo y confirmando, porque tu y cerebro hace confirma. eso, Sí, sesgo de buscando confirmación. razones que justifiquen lo tonto que es ese señor que no me está mirando a mí cuando habla. Entonces, eh, pues durante mucho tiempo he sido muy drástica en eso. Ya, Y sí que me ha enseñado mucho lo que he estudiado y especialmente el máster en detección del engaño, que lo primero que te enseñan es que es muy difícil demostrar que una persona está engañando. Esto de que antes se pilla un mentiroso que a un cojo es la mayor mentira que hay. Es muy obvio. difícil. Hay gente que miente muy bien, pues lo que me enseñaron es decir, mira, todo tiene su contexto, todo tiene su situación, igual es una persona que es muy tímida, porque me obsesionaba mucho decir, es porque es tímido, es porque es misógino y no me mira a mí por eso, es porque es tal, no. Hay que parar eso. Entonces me pongo un límite de tiempo y Ah, mira digo, qué interesante. digo, a Es ver, una voy a buena. hacer un análisis 5 minutos y después de ese análisis que fluya. Me mira bien, no me mira, pues él se lo pierde. Porque, oye, para mi edad, pues no estoy mal. Así que, yo qué sé, yo qué sé. Porque es verdad que muchas veces cuando te gusta mucho algo y cuando te obsesiona, es que te obsesiona. O sea, llega a ser una obsesión. Entonces hacía mucho análisis de muchas personas, de muchas cosas, de muchas situaciones, de la panadería, del tal, del no sé qué, y llega un momento que te invade de tal manera que distorsiona un poco la realidad. Sí, sí, sí. Sí, Esto no sí, es física cuántica, o sea, esto es comunicación y claro, todo el día estamos comunicándonos, entonces todo lo el puedes día, todo el observar tiempo, en cualquier, todo el tiempo, todo el tiempo. cualquier parte. Sí, es cierto también que al final, claro, te conviertes en una súper experta en tu campo porque te ha obsesionado en algún momento de tu vida y le has dedicado mucho tiempo, has entrenado mucho. ¿Sabes? Mucho, Y al mucho. final, eh, Pero ahí, realmente, Leandro, te das cuenta de que yo no diría que soy más experta que otras personas que tienen esa intuición. Siempre he tenido mucha intuición en eso y en mi casa era muy famosa porque había cosas que pillaba y que decían, pues fíjate, esta lo vio y tal. Pero lo que me doy cuenta es que cuanto más aprendo, pues más me falta ya, eso y es. más necesito seguir aprendiendo. Y me doy cuenta que a veces he creído que sabía más de lo que sabía. He interpretado cosas que luego el tiempo me han demostrado que no eran así. Mm, Y de hecho hay muchos estudios que explican que incluso gente de la policía científica, gente de expertos en comunicación no verbal que están en la sección de análisis de la conducta delictiva, que no son mucho más expertos que una persona que tenga ojo y que ujú, tenga un poquito de ojo. Mucho, son un poco más. son un Y poco lo más. que hacen es tener como eh, muy estructurado ese análisis y hacer una observación pues un poquito más estructurada y un poquito más con una base científica. Mm, Pero te digo que esto lo observamos todos. Es solamente tener la curiosidad y el interés de decir, ¿por qué esta persona hace esto? ujú, ¿Por qué esta persona me está dando casi la espalda? mm, No le he caído bien,
tiene dificultades sociales, venga, voy a tantear, le voy a preguntar, le voy a dar en el codo a ver si se gira, le voy a... Es que a mí me apasiona eso, me apasiona ver cómo se comporta el ser humano. Es que no me canso, muchas veces me dicen, hija, ¿no te cansas de No, contar lo mismo? Digo, es que no es lo mismo, es que cada clase a la que me meto es diferente. es diferente, porque son personas diferentes, son objeciones diferentes, son mundos diferentes, culturas diferentes también, porque doy en el MBA Internacional, eso es maravilloso también. Y me doy cuenta de verdad, Leandro, que digo, es que me falta tanto todavía, Y y, además, y leo y para, estudio y observo, pero me sigue faltando mucho. y para las personas curiosas y apasionadas, ¿no? Como es nuestro caso, Sí, cada nueva audiencia, cada grupo de alumnos nuevo y de alumnas con el que al final tenemos que interactuar, generan una nueva una posibilidad energía y una nueva posibilidad de aprendizaje, de ver total, algo que a lo mejor no habías tenido en cuenta desde otra total, óptica, de darte total, cuenta de que hay algo que hoy que se te escapa y que sobre lo que necesitas afinar la mirada. absolutamente, Es un motor al final de tu propio desarrollo y aprendizaje constante. Y eso es una constante. maravilla. Entonces, claro, yo tengo mucha suerte y creo que tú también, porque disfruto mucho de mi trabajo. O sea, para mí, a veces doy clase, pues he dado clase de 8:30 a 10 de la noche un viernes, están ellos matados, yo estoy matada también, pero salgo con una energía porque es que eso es lo que tienen las personas. O sea, es que tenemos una frecuencia electromagnética y eso funciona, funciona. Sí, sí, sin duda. Y, bueno, pues es una suerte porque hay gente que va al trabajo arrastrando los pies y Yo me considero privilegiado, ¿eh? privilegiadísimos, Porque poder vivir de algo que te apasiona que te eh, apasiona y es que un te gusta. privilegio. Mm, Bueno, No todo también el hay mundo. gente que a mí me dice que le horroriza mi trabajo, o sea, que ir a una empresa todos los días, gente nueva, estar a tope, porque claro, es un trabajo que requiere mucha energía, pero yo me nutro de eso, o sea, el día que no lo pueda hacer, pues seguramente tendré que buscar una actividad que supla esto. Y es un trabajo al final que, claro, esa es la otra parte también, en el que constantemente somos evaluados constantemente, Constantemente, constantemente. Cada clase es evaluada y en función de absolutamente. los resultados te juegas si tendrás una siguiente clase o no, ¿sabes? O O no, sea, o no. claro, Entonces, necesitas estar en el camino de la excelencia sostenible y sostenida en el claro, tiempo. claro. Y si no te apasiona lo que sea que hagas, pues es dificilísimo poder sostener excelencia en cualquier ámbito, yo considero. Totalmente. Y yo me he dado cuenta que hay muchos detalles que tienen que ver con esa excelencia que uno busca, ¿no? Que es, pues, cómo está colocada la clase. El otro día me decía un chico que es encantador en una empresa que voy desde hace muchos años, pero ¿por qué tenemos que poner las sillas así? Digo, porque yo quiero controlar, mirar a los extremos, yo les digo cómo tienen que mirar. Si yo luego no hago eso que digo que tienen que hacer, pues entonces no tengo credibilidad. O sea, es todo el rato es demostrar que tú eres creíble en cada paso que das, en cada minuto de esa formación. Y Y, coherente, creíble y y coherente. coherencia. Porque al final ahí es donde te juegas tu Todo, capacidad de influencia sobre el grupo, la capacidad para que el grupo efectivamente acoja lo que les compartas y pueda exacto. Y valorarlo e diga, ir oye, pues parece que mejorando. funciona porque ella lo está haciendo, ella, pero claro, no puedes decir que hagan algo si tú no lo cumples y no miras a alguien. Entonces, Pues claro, me he aquí vuelto muy maniática, ¿eh? Me he vuelto muy maniática. O sea, la puerta tiene que estar cerrada, la clase tiene que estar no sé cómo, el sonido del vídeo. Entonces, claro, me odian. No me odian porque luego soy buena persona, pero cuando llegan dice, bueno, ya viene Natalia, a ver qué está mal hoy, porque claro, es todo el sonido, tal. No, esto no va bien. Una, la luz, por dónde entra, por dónde no sé qué. Es que todo eso, es que son 8 horas de estar con personas encerrados en un aula. y esos detalles hacen la diferencia. Hay una Yo gran... a veces también con los clientes y demás que, pues yo qué sé, a veces, pues a lo mejor para ajustar el presupuesto, pues en la sala donde vamos a tener la sesión, bueno, pues en lugar de esta sala, pues esta otra que el Sí. presupuesto Uf, eh, y te es metes mejor en unos líos. si hace falta, joder,
pongo yo la diferencia, pero es que la diferencia de Es resultado de bestial, hacerlo en este espacio o hacerlo en este otro es que no tiene sentido que me estés contratando y estés pagando X y luego estés ahí totalmente, ajustando a no sé qué en este otro porque el claro. impacto de esto, Sí, ¿eh? Es enorme. Mi capacidad para ayudar a que las personas con las que totalmente, trabaje y que quieres que totalmente. mejoren, Es mejoren. que me ha pasado el otro día porque para ahorrarse una sala, me pusieron en una sala de juntas, con una Ujú. mesa larga. Y digo, es que no, para empezar no puedo grabarles, les tengo que grabar de cuerpo entero, pero ¿qué más te da de aquí para acá? Y digo, porque las piernas y los pies son muy Muy importantes. Yo importante. necesito ver qué estatua tiene esa persona, si está estable, si está pegado a la tierra o si es una estatua que yo le doy un empujón y se cae. Porque eso tu cerebro dice, con este puedo, con este no puedo. Y quiero verlo, los pies, y me pones una mesa enorme, aquí no se puede hacer. Digo, entonces bájame el presupuesto, pero por favor contrata una sala, Sí, sí, sí. Sin págala. duda, Porque sin duda. es que también va mi imagen y mi forma de hacer las cosas. Y que al final ese cliente que nos contrata espera unos Un resultados. estándar, claro, Claro, pero te espera deja, un estándar de resultados. pero te pone muy pocas herramientas para que ese estándar se cumpla, claro. Entonces, bueno, No, y que no, pero eso hay que peleárselo, ¿eh? O sea, hay que explicarles hasta qué punto eso es importante. igual que yo me peleo también, me peleo Sí, de manera constructiva y asertiva, y explico el por qué. Claro, en estas sesiones donde hay mañana y tarde y de repente al mediodía, pues hay, yo pido que no haya alcohol. ¿Sabes? hombre, claro, Que no haya alcohol. Que vale, que no, pues se han tomado un par de cervezas o dos vinos, ya, pero es que hay una diferencia entre tomar esas dos enorme, cervezas o tomar las dos cervezas sin alcohol. Hay una diferencia en el resultado que vamos a poder absolutamente. cosechar Mira, después. yo recuerdo, durante 5 años di muchos cursos en la Caja de Burgos, Sí, que ya no existe, pero ahí teníamos 2 horas para comer. Me levantaba a las 4 de la mañana, estaba ahí o sea, a las 5 de la mañana, estaba allí, empezábamos a las 9 y dejaban 2 horas para comer. Y esas comidas eran pantagruélicas, o sea, y el vino corría, claro, aquellas tardes que yo daba de 4 a 7 de la tarde eran para tirar a la basura todas, mortal, claro, es que porque es que no pueden mantener la atención. Y si, no, si tú no me mantienes la atención, ¿qué más puedo hacer? O sea, la claro. gente dando cabezazos, les ponía de pie, al final la tarde metía todo lo de la voz, les ponía de pie, hacía cosas, me decían, qué horror, estamos sudando. Digo, sí, sí, suda, suda, a ver si sacas todo el alcohol que tienes en el cuerpo. Oye, y Efectivamente. cuando ya llevaba 3 años le dije, mira, no podemos seguir haciendo estas comidas. O sea, les ponéis Coca-Cola, lo que queráis, como si o agua, que es muy rica y muy sana, pero no pongáis vino, que es que había gente que se tomaba una botella entera, ¿eh? Claro, ahí hay que, sí, sí, sin duda, sin No, duda. y claro que influye, es que influye muchísimo, 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 oye, muchísimo, muchísimo. muchísimo. Y, y hablando, bueno, hemos ido tocando a lo largo de la conversación distintas actitudes de la inteligencia adaptativa, ¿no? Y Mm, hay una que tiene que ver con los desafíos en la comunicación. Antes hemos mencionado las, las dificultades que encontramos en muchos casos para que las personas puedan afrontar de manera eh, adecuada conversaciones difíciles, ujú. que son necesarias, pero que en muchos casos hay gente que o las aborda sin filtro y el Y a lo impacto que bruto, tienen pues, a lo bruto, en lugar de ayudar y de construir, destruyen, y otras que aguantan y contienen y demás hasta... Bien. Entonces, a mí me pica la curiosidad, porque estoy muy curioso de, oye, ¿cuál es esa conversación difícil que nos puedas contar que te costó afrontarla y que afrontarla ¿ah? hizo la diferencia y que generó un impacto realmente relevante en tu vida? Que nos puedas contar. pues mira, sin dar mucho detalle, porque es un tema muy personal, pero sí me hace mucha ilusión contarlo porque fue un antes y un después en mi vida. Y fue con un miembro de mi familia. Ujú. Y era una persona que,
invadía muchísimo mi terreno, se presentaba en mi casa sin avisar, a horas intempestivas, con gente, disponía de cosas, y yo me fui dando cuenta que primero porque era bueno, la familia de mi marido, o sea, era familia política, no era capaz de ponerle límites a esa persona. Decía, bueno, pues hoy lo ha hecho, pero no lo va a hacer mañana, pero lo volví a hacer. Y durante mucho tiempo de mi vida, una persona como yo, que no tengo mucho miedo a decir las cosas, pero es que lo que tenía era miedo de mí misma, de cómo le iba a decir aquello, de cómo le decía que me molestaba su actitud. Y hubo un día que me senté con esa persona y le dije todo, todo, todo. Le di detalles. eh, yo estaba entonces dando cursos de feedback, de cómo dar feedback. Y yo cada curso que daba decía, yo, o sea, yo doy cursos de cómo dar feedback y resulta que yo no le estoy dando feedback a una persona que me está machacando, pero que me está machacando, de verdad, porque era una invasión muy... Y yo soy bastante celosa de mi intimidad, o sea, yo necesito mi terreno, abro mi casa tal, pero cuando lo quiero yo abrirla, no... en fin, y me senté con esa persona y le expliqué. Primero le dije, mira, te voy a contar por qué quiero hablar contigo, no quiero que haya nadie delante y quiero que me cuentes tú cómo lo ves y tal, pero quiero que esto sea un antes y un después porque no me gusta cómo están las cosas funcionando. Entonces le conté ejemplos, se revolvió mucho, se revolvió mucho. Sí, Al principio yo reaccioné mal a esa reacción, sí. pero fui capaz de contenerlo y fue un antes y un después en mi vida. Es la conversación que más me ha ayudado porque hay cosas que incluso afectan a tu pareja, o sea, cuando hay miembros de la familia. Entonces, estoy tan orgullosa de esa conversación, tan orgullosa porque me permitió primero ser consciente de cuánto tiempo de más había aguantado esa situación. Y había aguantado esa situación por rehuir el conflicto, por no ser capaz de sentarme con una persona y decirle, esto no me gusta, cámbialo. Y como Ajá. no me gusta, pues vamos a intentar. Creo que en la vida, cuando a ti algo no te guste, tienes que aprender a decirlo, pero cortarlo cuanto antes. Porque a veces se mantienen situaciones, se mantienen cosas que solo te traen cosas muy tóxicas y que cuando ya lo dices, a veces lo dices mal. Yo tiendo a tener una conducta social más bien agresiva Agresivo. y aquello era lo que me frenaba, que tenía Mm. miedo de un día decirle, oye, 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 no sé qué, no sé, porque y no quería cometer, entonces fui alargando una cosa, pero creo que si las cosas se dicen bien, se puede decir todo, todo. Pero sobre todo, dilo antes que después. Porque cuando dejas que las cosas, bueno, ya el lunes, si eso, al volver de vacaciones, el otro día me decía una amiga mía que tiene una situación muy tensa en el trabajo, me decía, voy a esperar a después del verano. Digo, ¿por qué Excusas, vas sí. a esperar? ¿Para qué vas a esperar a después de...? Muy Bueno, buena. ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregúntate para qué. Mm. Pues para qué. Y íbamos rascando y decía, pues para nada, porque no me apetece. Bueno, pues que en la vida a veces hay que hacer cosas que no te apetecen y es sentarte con una persona, mirarle a los ojos y decirle, esto no me gusta. Mm. Y es duro, ¿eh? Es que a veces es muy duro. Entonces, debo decirte que me alejé mucho de esa persona, o sea, porque fue una reacción, pero luego la cosa se ha regulado y estamos muy bien. Y era necesario. O sea, la vida es siempre una lucha de poder con otras personas. Y cuando funciona es cuando el poder está equilibrado. Yo te respeto Claro. a ti y me respetas a mí. Pero cuando la cosa se desequilibra, yo le llamo a eso la teoría de las banquetas. Es que si mi banqueta está más alta y te miro desde arriba, la cosa no fluye. Si mi banqueta está más baja y te miro desde abajo, pues tampoco fluye. Tienen que estar las dos al mismo nivel. Y para eso a veces hay que decir cosas que no te gustan. Con tu Mm. pareja, con tus amigos, con el socio que has buscado para montar el negocio y con la persona que tienes en casa que te ayuda pues, a planchar. Sí, sí. Yo, a mí que es un tema que em, me costó trabajar la firmeza suficiente con personas agresivas, con esos perfiles en concreto,
Sí, Me costó trabajar la firmeza suficiente en determinados momentos para y equilibrar ese poder. para equilibrar, para equilibrar. Y necesité más de un sofocón y más de una noche sin dormir por no haber hecho lo que Tenías necesitaba que hacer. hacer y para dar el paso de encontrar la manera de expresar eso, ¿eh? En el momento en el que necesitaba expresarlo, de Y la de la manera forma en que necesitabas. que yo me sentía eh, bien conmigo mismo expresándolo y respetando también a la otra persona, porque el respeto hacia el otro forma parte de Claro, mi ADN, ¿no? Pero, bueno, eso fue es un... duro. Sí, Bueno, sí. es que a mí hay dos frases que me han ayudado muchísimo en esto que estás hablando, que me parece importantísimo, Leandro. Una es un proverbio español que dice, quien te altera te controla. Qué buena eso. Es que piensa en todas las veces que alguien te ha alterado porque esa persona te ha controlado. Entonces, yo siempre estoy muy obsesionada con eso. No quiero que me controlen los demás, no quiero que me alteren. Entonces, cuando me empiezo a alterar, digo, a ver, ¿por qué me estoy alterando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque está en mí eso. Entonces, eso es buenísimo. Y otra es de La Bruyère, de un escritor que dice que la verdadera valentía no está en la temeridad, sino en el temple. Ajá. Los que son muy agresivos, y me meto en ese círculo, en ese grupo, aunque lo trabajo mucho, etcétera, parece que se comen el mundo, parece que tal, y a veces la persona que no tiene esa capacidad de reaccionar de esa manera tan agresiva se siente eh, pues muy mal. Y la templanza siempre va a poder con la agresividad. Ah, Cuando tú te pones delante de otra persona y dices, a ver, no me hables así, a mí no me gusta que me hables así, si no eres capaz de controlar eso, hablamos en otro momento, pero no voy a aguantar que me hables así ni una sola vez más. Y claro, eso te deja, y te lo digo yo como agresiva, sí, sí. el sufrimiento del agresivo, cuando se va y se mete en el coche y dice, madre mía, lo que he dicho, cómo me he puesto, cómo tal, es equiparable al sufrimiento del que no dice lo que piensa y luego se mete en el coche y dice, le tenía que haber dicho. Es Pero buena también referencia. sufren mucho los agresivos. O sea, parece que se comen el mundo, parece que son... Y la gente que es mucho más tranquila y te dice, ojo, es que prefiero no decirle nada. Es que cómo se ha puesto, es que tal. Entonces parece que tienen más poder, pero realmente es falta de poder. Y cuando además descubres, cuando te atreves a dar el paso, ¿no? Cuando te atreves a dar el paso y descubres que efectivamente la firmeza suficiente, a mí esa palabra me encanta, A mí firmeza. también, La me encanta. firmeza combinada con respeto y sinceridad son para mí tres ingredientes mágicos. Es que son Firmeza, infalibles. respeto y sinceridad. Y cuando además te atreves y descubres que esa persona agresiva, cuando la confrontas De esa constructivamente, manera. con firmeza, con sinceridad y con respeto, pero la confrontas, ¿no? Descubres que esa persona, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, de repente empieza a equilibrar la relación y Eso a es. regularse de otra manera Es contigo que y curiosamente descubres te que es por respetan aquí, más. Es que efectivamente, curiosamente te es por aquí, respetan más. O sea, es como que dicen, bueno, pues cuidado porque la vida es poner límites, poner límites. es, es, es limitar, cuando empiezo yo a decir, uy, 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 a mí esto me está empezando a molestar, a ver, me merece la pena, no me merece, tengo capacidad de cambiarlo, no, porque a veces la vida te mete en sitios que dices, es que esto es así, no, es que tú lo puedes cambiar. Entonces, a mí me parece que has dado con tres claves que son importantísimas. Firmeza dos para mí, firmeza y Respeto y respeto. sin duda. Y claro, ser firme no es ser violento, Correcto. que no es lo mismo. Y de ahí tiene mucho que ver el respeto. Entonces, pues hay como dos polos. Las personas que tienen un comportamiento más pasivo, que rehuyen el conflicto, que no están cómodos en esas cosas, que no les gusta que les griten, que no explotan, y las personas que son más bien agresivas. Entonces, claro, en medio está la asertividad y el saber que es decir las cosas, pero controladamente. Entonces, yo ha sido una lucha constante en mi vida y ahora que ya soy una abuela y sesentona,
estoy empezando a controlarlo, pero sé que esa conversación que te he contado fue un antes y un después en mi vida, porque me sirvió mucho, la preparé mucho, quería ver cómo iba a empezar, hice un argumentario de qué cosas me podían decir, muchas de las cosas que dije fueron las respuestas que obtuve, o sea, lo preparé mucho y me ayudó mucho. Porque seguramente si no hubiera tenido esa conversación, mi vida ahora sería diferente, ¿eh? Era un tema delicadísimo, delicadísimo. Así Qué que estoy bueno, qué bueno, contenta. qué bueno, qué bien, enhorabuena. Y qué interesante todo lo que nos has compartido. Qué interesante. He estado súper a gusto. Qué interesante esta conversación. La verdad que yo la he disfrutado Yo muchísimo también, danzando contigo en el arte de conversar. de conversar. Danzando contigo en el arte de conversar. Que no es Así que, fácil, ¿eh? no, no, no lo es, no lo Eh, es, no lo es, no no lo lo es. es, pero he estado Por muy a eso, gusto. por eso es muy bonito, es muy satisfactorio, ¿no? Es muy gratificante encontrar parejas de baile con las que disfrutar Sí. de esta danza de conversar. Bueno, pero eres buen bailarín, Leandro, eres buen Bueno, bailarín. som- somos buenos bailarines, entonces hemos hecho ahí Hemos buen trabajo. encajado, hemos encajado. Así que para acabar, Natalia, a nosotros nos gusta siempre cerrar con una reflexión tras la conversación con nuestra Sí, invitada, nuestro invitado, de un poco lo que hemos ido transitando de las actitudes de la inteligencia adaptativa, la actitud de autocuidado, de aprendizaje, de desafío, de colaboración, de sí. resiliencia, ¿no? De innovación y demás. Y desde ahí poder dar a nuestros invitados e invitadas su sello que cuando esto salga publicado aparecerá para las personas que lo visualicen en vídeo, aparecerá un super sello que pondrá ahí Natalia Gironella, sello de Adaptable, que es persona que se adapta con gran Que inteligencia se al adapta. medio, al entorno y con gran inteligencia adaptativa. Que es la Así que clave, es la es la clave. clave, es Esa la es la clave. clave. Así que un enorme placer. Creo que Igualmente, Leandro, no mil había más. gracias porque he estado súper a gusto y me he sentido muy bien y me ha encantado charlar contigo, da gusto. Pues un placer y bueno, ojalá que nos veamos y nos encontremos pronto en otra aventura por ahí, por el camino. Y tengamos otra conversación así. Ojalá. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, un fuerte Muchas gracias. abrazo, Muchas gracias. Muchas gracias. un abrazo.